Ha habido una gran discusión en medios económicos nacionales e internacionales acerca de si la economía mexicana está en recesión. Bueno, yo no sé si está en recesión, las cifras no son necesariamente contundentes, pero claramente estamos viviendo una desaceleración económica. ¿Qué podemos esperar de la economía mexicana? Para mí es un gusto recibir en este espacio a Arturo Dam. Él es Sergio, profesor de la Universidad Panamericana, especialista en temas no solamente económicos, sino también temas filosóficos, de filosofía económica. Arturo, gracias por estar con gracias Sergio por nosotros. la invitación, encantado. En primer lugar, explícanos qué es exactamente una recesión y por qué hay discrepancias en las definiciones. Mira, hay una definición, llamémosle así, canónica de recesión que dice que una economía está en recesión cuando suma 2 trimestres consecutivos con un crecimiento negativo o decrecimiento del Producto Interno Bruto. Durante el primer trimestre de este año, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue menos 0.2%. La pregunta es si a lo largo del segundo trimestre se mantuvo esa tendencia de un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto, y la respuesta, Sergio, la vamos a tener el próximo día 30 cuando el INEGI dé a conocer las cifras del Producto Interno Bruto al segundo trimestre. Yo diría que esperemos a la cifra Claro, para para poder decir determinar. si hay o no hay Ahora, recesión. si hay 2 trimestres consecutivos con contracción o no, yo creo que pues eso se puede determinar muy fácilmente. Lo que sí estamos viendo es una desaceleración de la economía Así nacional. es. En el mejor de los casos tendremos un crecimiento del 1% en el 2019, tuvimos 2% en los 3 años anteriores. Ahora la pregunta, ¿es normal esto en un inicio de sexenio? Y si lo es, bueno, pues es lo que siempre hemos vivido, y si no lo es, ¿por qué? Mira, sí es normal que en el primer año de cualquier nueva administración haya una desaceleración económica que se manifiesta sobre todo en el comportamiento del Producto Interno Bruto. Si analizamos los 3, 4, 5 últimos sexenios, esa ha sido la regla. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre la llegada de una nueva administración genera desconfianza, inseguridad entre los inversionistas y muy probablemente por prudencia deciden detener las inversiones que tenían planeadas para ver cómo se van dando las cosas. Aquí la pregunta, Sergio, es si esa desaceleración en este primer año de Andrés Manuel López Obrador se debe nada más al cambio de administración o a la serie de medidas que la administración de López Obrador ha tomado, comenzando por la cancelación del aeropuerto en octubre del año pasado, que le ha pegado a la confianza de los empresarios. Y yo creo que más allá de la tendencia, llamémosle así, natural, a que en el primer año de cualquier administración se desacelera la economía, a este primer año de la administración de López Obrador habría que sumarle ese tipo de decisiones que ha tomado el presidente. Una parte muy importante de la economía mexicana es Pemex, y particularmente para la economía del Estado mexicano, del gobierno. Se anunció un proyecto, un plan de negocios de Pemex esta semana pasada. ¿Qué opinas de ese plan de negocios? Mira, primero que nada, yo preguntaría quién lo hizo, ¿sí? Y sé que estuvieron involucrados el nuevo secretario de Hacienda, que es una de sus principales responsabilidades ahorita, que por ejemplo las calificadoras le crean al plan de negocio de Pemex, la secretaria de Energía Rocío Nale, y por lo tanto, pues arriba de ellos Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que creo que se tiene que hacer con Pemex, Sergio? Mira, quitarle de encima a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía, contratar un ejecutivo con toda la experiencia del mundo en la industria petrolera, ¿sí? Y que ellos hagan, a partir de las condiciones en las cuales está Pemex, su plan de negocios. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. O sea, que se comporte como una empresa Como una privada empresa, normal y así, que nos reporte sus sus utilidades o sus utilidades. pérdidas y ya. Así es, Ujú. porque bueno, de acuerdo, es una empresa del Estado, pero aquí lo importante es que es una empresa, y el que sea del Estado no la hace diferente a cualquier otra empresa, por ejemplo las privadas, en cuanto a cómo deben funcionar, cuáles deben ser las metas, cómo se tienen que administrar. Y por ejemplo, cuando digo que habría que quitarle a la Secretaría de Hacienda encima, Pemex tendría que pagar exactamente los mismos impuestos que una empresa de su tamaño Porque ahora paga. está pagando un Así 65% es. de sus ingresos. Así es, ese es uno de los principales problemas de Pemex, ¿no? Ujú. La cantidad de impuestos y derechos y demás, ¿sí? Desembolsos que tiene que hacer a favor del Estado, con No, lo cual no pues no le deberían quedan estar recursos. ordeñando a la empresa. Ese es el término que se ha utilizado, ¿no? Ujú. Ordeñarlo, y vaya que la han ordeñado, Sergio.
Vamos a otros puntos. ¿Cómo ves el resto de la economía? ¿Cómo estás viendo la inversión, la confianza? Ujú. Además, hay proyectos nuevos que está anunciando el presidente López Obrador, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. ¿Cuál es en su conjunto la perspectiva que te da eso para la economía nacional? Mira, a mí la variable que más me preocupa es lo que se conoce como la inversión directa, Sergio. O sea, Ujú. la inversión directa es la que realizan los empresarios para producir bienes y servicios, crear empleos y permitirle a quienes obtienen esos puestos de trabajo generar un ingreso Que es distinta de la inversión de la financiera. inversión financiera o de la inversión de cartera, ¿sí? Y un indicador de la inversión directa es lo que se conoce como la inversión fija bruta, Ujú. que es la que se realiza en instalaciones, en maquinaria y equipo, y te proporciona la infraestructura física, instalaciones, maquinaria y equipo para poder llevar a cabo los procesos de producción. Y aquí sí las cifras no mienten. Desde noviembre del año pasado, esa inversión fija bruta en el país, Sergio, ha venido cayendo y ha venido cayendo de manera muy importante. Y eso es a mí lo que más me preocupa porque ya estamos viendo los resultados en materia de crecimiento económico, comportamiento del Producto Interno Bruto y del indicador global de la actividad económica y creación de empleos. Se acaban de dar a conocer las cifras de creación de empleos formales al mes de junio, con lo cual ya tenemos todo el primer semestre del año y con relación, Sergio, al primer semestre del año pasado, se cayó 38%, 38.4% la creación de empleos en el sector formal. El, ah, eh, eh, ¿Cómo ves la situación del gasto público? Uh -huh. Estamos viendo un Estado que está gastando menos, un gobierno que está gastando menos. De hecho, a estas alturas del año pasado, el 2018, teníamos ya un déficit de presupuesto muy significativo. En Uh este -huh. momento, en las últimas cifras, que son a mayo, si no mal recuerdo, teníamos todavía un superávit Así es. de gasto. ¿Eso es bueno o es malo? Mira, yo soy de la idea de que cualquier peso que el gobierno le cobre a los contribuyentes debe de gastarlo en beneficio de la población. Esa idea de que el gobierno debe ahorrar me parece totalmente absurda. Hombre, una cosa es que tenga ahí, vamos a decirlo en términos coloquiales, guardaditos para emergencias que se puedan Ujú. presentar, pero otra cosa es decir, oye, voy a ahorrar, no, espérame tantito, entonces deja de cobrarme impuestos, ¿no? Deja de cobrarme impuestos. Ahora, efectivamente, con las cifras que tenemos hasta el mes de mayo, sí ha habido un subejercicio del gasto, se ha gastado menos. Pero la intención, Sergio, para todo este 2019 es que el sector público a nivel federal gaste más, prácticamente un 10% más que el año pasado. Es lo que Si está en el presupuesto. comparamos los presupuestos de egresos del año pasado con el de este año, ¿no? Ahora, se está gastando de forma distinta, se Eh, está recortando, por ejemplo, a los investigadores, a los funcionarios fifís. Estamos viendo toda una amplia serie de recortes en la forma en que se ejerce el gasto y lo que nos dicen es que este dinero se va a utilizar para dar subsidios directos a los más pobres o incluso a todo el mundo. Por ejemplo, el subsidio a las personas de la tercera edad uh -huh. se duplica, pero ya no es nada más para aquellos que sean pobres, también los multimillonarios recibirán ese Uh -huh. subsidio. ¿Qué Lo opinas? cual es verdaderamente absurdo, ¿no? O sea, que se le dé un subsidio a un multimillonario me parece verdaderamente absurdo. Y a mí lo que queda claro, Sergio, es que esta administración lo que está haciendo es gastando menos en X Ujú. para poder gastar más en Y. ¿Sí? Inclusive Ursúa en la famosa Carta de renuncia. carta de renuncia y en la entrevista que le dio a Proceso lo dice, teníamos muy claro que íbamos a tener que gastar menos en determinados rubros para poder gastar más en otros que son los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, la pregunta, Sergio, es si ese gasto, ¿sí?, mayor en los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador realmente están contribuyendo a terminar con las causas de la pobreza o lo que están haciendo es creando esto que yo llamo clientelas presupuestarias. Porque dice el presidente que estamos gastando menos, pero estamos construyendo un país más justo. Dice que la desigualdad ha bajado. Sí, Digo, no bueno, sé. todavía no tenemos cifras para poder ver si la desigualdad ha bajado. Y ahí está un tema, Sergio, que tú y yo ya hemos comentado otras veces. ¿Cuál es el problema? ¿La pobreza o la desigualdad? El problema de fondo es la pobreza, que a mí me gusta definir como la incapacidad, porque es una incapacidad de la gente pobre para, gracias a un trabajo productivo, poder generar un ingreso suficiente que le permita satisfacer correctamente sus necesidades. Porque una cosa es que alguien pueda sobrevivir gracias a lo que el gobierno le da, y otra cosa es que en un momento dado pueda sobrevivir y elevar su nivel de bienestar gracias al esfuerzo propio.
Y esto último creo yo que debe ser el objetivo de cualquier política social verdaderamente responsable. Ahora, el que quiera acabar presidente con no la está de pobreza. acuerdo. El presidente ha dicho que esta idea de que a los pobres, en lugar de enseñarles a pescar, les tienes que regalar, la idea de que en lugar de regalarles pescado a los pobres, les tienes que enseñar a pescar, dice que es falsa, que los pobres son como animalitos Sí, y no bueno, puedes sí, sí, dejar sí. que vayan a buscar su alimento, que los tienes que alimentar. ¿Qué opinas? Mira, yo diría que a los pobres, sí, de entrada tendrías que darle el pescado a condición de que aprendan a pescar para que en un momento dado puedan ellos adquirir sus pescados sin tener que depender de las dádivas del gobierno. Y yo sé, Sergio, que esto que voy a decir suena demasiado fuerte, ya hay gente que me lo ha criticado, pero al final de cuentas lo que estás creando con estas clientelas presupuestarias es gente mantenida por el gobierno. ¿Sí? Lo cual va en contra de la dignidad de la persona, porque yo creo que lo que va con la dignidad de la persona es que ya después de cierta edad puedas mantenerte a ti mismo gracias a tu trabajo, ¿no? Entonces no estás de acuerdo con esa filosofía, no se está haciendo lo correcto. ¿Qué tendrías que hacer entonces para combatir la pobreza y no nada más para generar clientelas? Mira, primero que nada, bueno, lo que pasa es que aquí hay varios frentes que hay que atacar al mismo tiempo y vamos a seguir con el ejemplo este del pescado. Primero que nada, enseñarle a los pobres a pescar. Pero ya que les enseñaste a pescar, pues necesitan de la caña, del ganchito, El anzuelo. del anzuelo, etcétera, etcétera. Necesitan capital, vamos a decir en esos términos. Y comprar redes. Comprar redes, la lancha, o sea, el capital no nada más se trata de que yo sepa cómo hacer algo. Y después comprar equipo para cortar el pescado, para empacarlo y congelarlo. Así es. Necesitas el lago o el mar y luego necesitas el mercado a donde poder llevar ese pescado para venderlo. Entonces, no nada más es cuestión de generar capacidades en la gente pobre, sino todo un entorno económico que permita que esas capacidades se puedan explotar de la mejor manera posible. Con el tiempo que ha pasado, ¿cómo ves en términos generales la economía mexicana? ¿Dónde ves elementos positivos? ¿Dónde ves elementos negativos? Mira, hasta el momento los elementos positivos es que se ha mantenido la estabilidad. Efectivamente, el tipo de cambio se ha apreciado, la inflación va a la baja, cosa que se le debe al Banco de México, hay que decirlo, a las elevadas tasas de interés que se están pagando, lo cual es atractivo para que entren capitales al país, lo cual permite que el tipo de cambio inclusive se aprecie, la inflación va a la baja y seguimos enfrentando, Sergio, el mismo problema que venimos enfrentando, pues para no irnos muy lejos, desde 1983, la falta de dinamismo de la economía mexicana del 83 al 2018, el crecimiento promedio anual de la economía fue 2.3%. Sí, no ha crecido nada. Sí. Según la encuesta que el Banco de México levanta entre los principales analistas en economía del sector privado, la media de todas las respuestas es que en los próximos 10 años, del 2020 al 2030, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana, según la última encuesta, va a ser 2.1%, inclusive menos que un promedio que ya era muy mediocre. Y reformas van, reformas vienen, Sergio, pero algo pasa que simple y sencillamente no logramos un mayor crecimiento sostenible. Arturo Dam, gracias por conversar. Sergio, gracias a ti, muy amable. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.